Bueno muchachos, entonces vamos a hablar en este video de la última letra de nuestro abordaje sistemático, que es la letra E de Everything Else. En este Everything Else vamos a cubrir lo que corresponde a los pulmones y la pleura. Entonces recordemos rápidamente algunos aspectos anatómicos que podemos observar en la radiografía PA y lateral. Recordemos que en la PA podemos evidenciar las dos cisuras del pulmón derecho, la horizontal y la oblicua, y la cisura oblicua en el pulmón izquierdo, que a su vez en la radiografía lateral también nos va a permitir subdividir a esos pulmones en cada uno de los lóbulos. Por ejemplo, en este caso, del pulmón derecho podemos encontrar el lóbulo pulmonar superior, el lóbulo pulmonar medio y el lóbulo pulmonar inferior. Pero si nos damos cuenta, esta organización de los lóbulos nos permite entender algo que es muy importante y que debe ser muy tenido en cuenta a la hora de interpretar una radiografía de tórax. Y es el hecho de que si yo, por ejemplo, veo una lesión en una radiografía PA, no voy a poder decir con un 100% de certeza cuál es el lóbulo pulmonar que está siendo afectado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el lóbulo pulmonar inferior se solapa en la radiografía PA con el lóbulo medio y con una parte del lóbulo superior. Entonces, eso quiere decir que la única forma que yo tengo para distinguir el sitio de la lesión, el lóbulo en el que se encuentra la lesión, es la radiografía lateral. Esta situación se replica en el pulmón izquierdo, tal y como lo podemos observar. La radiografía PA se solapan ambos lóbulos, mientras que en la radiografía lateral podemos distinguirlos. Por eso, siempre que vayamos a interpretar, debemos tener tanto la PA como la lateral. Bien, una vez entendido este aspecto fundamental, podemos dar lugar a la serie de pasos sistemáticos que vamos a seguir para evaluar los pulmones y la pleura. Entonces comencemos por nuestro primer paso, verificar la expansión y el volumen de ambos pulmones. Entonces, ya al principio en nuestro segundo video de criterios de calidad técnica habíamos visto algo semejante a esto, que era verificar la inspiración del paciente. Y con la inspiración del paciente podíamos ver qué tanto se expandían sus pulmones. Entonces, aquí vamos a pensar un poco en eso también, ya que cuando nosotros encontremos que un paciente tiene una disminución de la expansión y el volumen pulmonar, nuestra primera sospecha siempre debe ser un pobre esfuerzo inspiratorio. Y por lo tanto, deberemos pedir otra radiografía para confirmar que verdaderamente los pulmones no se están expandiendo y que eso se debe a un proceso patológico. ¿Qué procesos patológicos podrían disminuirnos la expansión y el volumen de los pulmones? Por ejemplo, una enfermedad pulmonar restrictiva o un derrame pleural subpulmónico. ¿Qué quiere decir eso? Una acumulación de líquido debajo del pulmón, y al estar debajo del pulmón no permite su expansión. Eso sería en cuanto a la disminución de la expansión y el volumen de ambos pulmones. Pero ¿qué podría explicarnos, por ejemplo, el aumento de esa expansión? Por ejemplo, el fenómeno de hiperinsuflación en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que como sabemos, este tipo de pacientes se caracteriza por tener un atrapamiento aéreo, es decir, atrapamiento de gas dentro de la cavidad torácica, que lo que va a provocar es que en la radiografía evidenciemos que está mucho más expandido ese pulmón. Entonces, cuando vemos eso en las imágenes, nos damos cuenta en esta imagen de la mitad, una placa de tórax que está bien expandida. ¿Cómo lo podemos saber? Acordémonos de nuestro criterio de inspiración, que nos decía que debíamos contar por lo menos 9 arcos costales posteriores para decir que una radiografía tenía una adecuada inspiración y una adecuada expansión pulmonar. Como vemos en este caso, nos damos cuenta que solo contamos 8 arcos costales posteriores, por lo tanto podemos decir que esta radiografía tiene una pobre inspiración o en su defecto una disminución en la expansión y volumen de ambos pulmones. En este paciente tendríamos que tomar otra radiografía para confirmarlo y en caso de confirmarlo comenzar a sospechar posibles patologías relacionadas. Ahora, cuando vemos el caso contrario, donde nos damos cuenta que inclusive alcanzamos a contar más de 10 arcos costales posteriores y además evidenciamos un aplanamiento de los hemidiafragmas, debemos sospechar una posible hiperinsuflación por EPOC. Bien, vamos ahora con el segundo paso del abordaje sistemático. Comparar la zona apical, superior, medial e inferior en busca de aumentos o disminuciones de la densidad.
Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos a parar en la radiografía PA y vamos a ver esos hemitórax en su parte apical, superior, media e inferior, y vamos a ubicar el lugar donde está la lesión. Estas lesiones de aumento y disminución de la densidad tienen muchos diferentes tipos de patrones. Vamos a tratar de agruparlos en una serie de categorías para poder ordenar nuestra mente y seguir este orden sistemático que hemos tratado de llevar. Entonces, ¿qué tipo de lesiones, por ejemplo, podrían provocarnos un aumento de la densidad? Pues, por ejemplo, van a ser aquellas que reemplacen un lugar que normalmente tenía aire por agua, por sangre, por una masa, por un nódulo o por cualquier otra estructura de mayor densidad que nos permite apreciar este aumento de la densidad. Entonces, en este caso, lesiones como las atelectasias, los nódulos y las masas pulmonares nos van a generar ese aumento de la densidad. Pero adicionalmente, otra gran cantidad de causas que también nos pueden generar este aumento las podemos agrupar según el patrón que nos permitan ver en la imagen. Entonces van a haber dos patrones fundamentales, el patrón alveolar y el patrón intersticial. A su vez, ese patrón alveolar puede ser localizado o puede estar difuso en ambos pulmones. Y el patrón intersticial a su vez se subdivide en patrón reticular, patrón nodular y patrón retículo nodular. Ya vamos a estudiar cada una de estas lesiones. Por el otro lado, podemos tener aquellas lesiones que nos provoquen una disminución de la densidad. ¿Y qué debe pasar para que ocurra una disminución de la densidad? Por ejemplo, que en un lugar donde habían estructuras como vasos sanguíneos, sea eliminada por una cavidad que se llene de aire. Entonces, por ejemplo, tenemos ese tipo de lesiones, las cavitaciones, pero también podemos tener otras que nos generen hiperclaridad pulmonar. Ya vamos a estudiarlas. Comencemos entonces por las que nos aumentan la densidad. La primera de ellas, la atelectasia, ya la habíamos revisado en nuestro tercer video dedicado a la vía aérea, donde decíamos que las atelectasias se producen por la obstrucción de las vías aéreas o porque hay algo afuera de los bronquios que los está oprimiendo y cerrando y con ello no permiten que les llegue la ventilación correcta a los alveolos. Entonces recordemos que si nosotros obstruimos nuestra vía aérea, no puede entrar el oxígeno, no puede ventilarse el alveolo y el alveolo va a tender a colapsar. Cuando las obstrucciones comprometen bronquios dentro de las primeras, segundas y terceras generaciones, pueden llegar a comprometer gran cantidad de parénquima pulmonar y eso lo podemos evidenciar en la radiografía. Ya conocemos un hallazgo fundamental que es la desviación ipsilateral de la tráquea. Y ahora sabemos que además cursa con un aumento de la densidad pulmonar, pero hay que tener mucho cuidado porque este aumento de la densidad pulmonar tiene algo muy especial y es que no cursa con broncograma aéreo. ¿Y qué es el broncograma aéreo? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con neumonía en el cual todos sus sacos alveolares se están llenando de pus, comenzamos a ver estos aumentos de las densidades que nos dan este aspecto un poco más radiopaco. Pero como este pus se está acumulando en la luz alveolar y no está comprometiendo el paso de aire a través de los bronquios, entonces eso nos permite distinguir el paso de aire por los bronquios dentro de toda la consolidación. Entonces a eso es a lo que le llamamos el broncograma aéreo, a que podemos ver delimitados esos bronquios dentro de toda la consolidación pulmonar. Eso nosotros jamás lo vamos a ver en una atelectasia, porque en la atelectasia se están colapsando los lóbulos, tanto los sacos alveolares como los bronquiolos e inclusive podríamos llegar a comprometer bronquios. Entonces por esa razón nosotros no vamos a ver cómo pasa el aire y no vamos a evidenciar broncograma aéreo. Entonces en este caso tenemos un ejemplo de cómo sería sin broncograma aéreo, es decir, en una atelectasia, y aquí tenemos un ejemplo de cómo sería con broncograma aéreo. Entonces observemos que aquí hay un aumento de la densidad, pero que si nosotros seguimos la tráquea y nos partimos aquí en el bronquio principal derecho y luego vemos cómo ese bronquio principal derecho a su vez se bifurca, podemos observar cómo en el lugar donde está la consolidación también se puede apreciar el paso de esa vía aérea. Eso es un broncograma aéreo y es algo que nosotros no logramos observar en esta lesión de atelectasia. Muy bien, ahora que ya vimos la atelectasia, comencemos a hablar del patrón alveolar. Habíamos dicho que hay una gran cantidad de lesiones que se agrupan en patrón alveolar e intersticial. Comencemos con aquellas que se agrupan dentro del patrón alveolar. Un patrón alveolar es aquel que tiene márgenes mal definidos, borrosos e irregulares,
que tiene presencia de broncograma aéreo y que, para describirlo de la forma más sencilla, parece como si hubiéramos puesto un algodón sobre ese pulmón. ¿Y por qué se produce ese patrón alveolar? Por la presencia de una consolidación en los alveolos pulmonares. ¿Consolidación de qué? De sangre, de pus, de agua, de células, de proteínas. Depende de la enfermedad que lo esté causando. El punto es que la luz alveolar está teniendo el reemplazo del aire por otra sustancia. ¿Y por qué este patrón alveolar puede llegar a comprometer grandes regiones del pulmón? Porque cuando un cúmulo de sacos alveolares comience a tener acumulación de pus o de sangre o de agua, todos estos sacos alveolares están comunicados entre sí por estructuras que conocemos como los poros de Kohn y los canales de Lambert. Y a través de ellas, toda esa agua, toda esa sangre que está acumulada en algunos sacos alveolares se redirigirá a todos los demás que están cercanos, generando así una gran lesión que puede observarse en la radiografía. Este patrón alveolar puede clasificarse en si es localizado, es decir, un poco más focal, o si es difuso. Normalmente, cuando es localizado y se limita a un solo lóbulo, suele responder a causas como la neumonía, el infarto pulmonar o la tuberculosis. Mientras que cuando observamos un patrón alveolar difuso, es decir, que comprometa más de un lóbulo, eso puede deberse o a un edema pulmonar o a una neumonía multilobar. Ese edema pulmonar muestra un patrón característico en alas de mariposa, que ya lo vamos a ver. Entonces comencemos viendo esos patrones alveolares localizados. En esta imagen de la izquierda vemos, por ejemplo, esta consolidación alveolar de bordes irregulares, de aspecto algodonoso, que está orientada en la porción inferior del hemitórax izquierdo. Para nosotros poder saber qué lóbulo está afectando, vamos a tener que ver una radiografía lateral. Ahora, en la imagen de la derecha podemos ver cómo hay una consolidación en la porción apical y superior del hemitórax derecho. En este caso estaríamos viendo una imagen típica de una neumonía que está limitada a un solo lóbulo, y en este caso estaríamos viendo una imagen típica de una tuberculosis pulmonar, donde recordemos que el agente causal, que es Mycobacterium tuberculosis, tiene predominancia por las regiones apicales pulmonares, porque ahí es donde abunda la mayor cantidad de oxígeno, y al ser un microorganismo aerobio va a ubicarse en estas zonas ricas en oxígeno. Ahora miremos el patrón alveolar difuso. Entonces habíamos dicho que ese patrón alveolar difuso puede causarse por patologías como el edema pulmonar o la neumonía multilobar. Aquí podemos darnos cuenta de ese signo en alas de mariposa que se produce precisamente por esta acumulación de líquido, especialmente agua, en la luz alveolar. Como sabemos, estos edemas pulmonares pueden ser cardiogénicos o no cardiogénicos. Los no cardiogénicos se producen por situaciones como la lesión pulmonar agudo, como el síndrome de distrés respiratorio del adulto, y los edemas pulmonares cardiogénicos responden principalmente a fallas cardíacas severas en las cuales el ventrículo izquierdo no está funcionando correctamente, se acumula toda la sangre en la circulación pulmonar y por lo tanto nos lleva a una extravasación del plasma y un edema pulmonar. Ahora, en la imagen del lado derecho lo que podemos observar es una neumonía multilobar. Estamos viendo este patrón alveolar difuso a lo largo de los hemitórax. Estas neumonías multilobares suelen ser características de infecciones nosocomiales y normalmente estos pacientes se encuentran en unidad de cuidados intensivos, donde además aquí podemos ver que en la radiografía se ven todos esos dispositivos que tiene conectado ese paciente. Veamos ahora el patrón intersticial. Entonces, el patrón intersticial es todo lo contrario al alveolar. No va a ser tan localizado como si hubiésemos puesto un algodón sobre la radiografía, sino que más bien va a ser muy difuso y no tan sencillo de identificar, porque no está limitado ni por cisuras ni por lóbulos. ¿Y por qué no está limitado? Porque está ocurriendo en el intersticio, no está ocurriendo en la luz alveolar. Entonces las cisuras no lo van a limitar y él va a poder extenderse a lo largo de todo el intersticio para generar la lesión. No es una consolidación uniforme, pero entonces al ser tan difuso puede darnos
a su vez otra subdivisión de patrones. Entonces ese patrón intersticial va a dividirse en patrón reticular, patrón nodular y patrón retículo nodular. El patrón reticular va a ser como si nosotros pusiéramos una red, una malla encima de los pulmones. Así lo vamos a ver en la radiografía. El patrón nodular puede ser con nódulos que sean muy chiquiticos, a lo que le llamamos micronodular, o con nódulos que sean aparentemente medianos, como ya más adelante lo vamos a ver. Y el patrón retículo nodular va a ser una fusión de ambos patrones, tanto retículo como nódulo. Comencemos entonces con el patrón reticular. Como estamos diciendo, son aquellas opacidades lineales con aspecto de red o de malla sobre el pulmón que se disponen y distribuyen en todas las direcciones, lo que lo va a diferenciar de la trama vascular. Es importante entender esto, porque en una radiografía normal nosotros podemos esperar que hacia las zonas más mediales sí se vean todas estas estructuras que nos dan ese aspecto reticular, que responden principalmente a los vasos, a la trama vascular que se encuentra a lo largo de este hilio pulmonar. Pero a medida que nosotros nos vamos extendiendo hacia la periferia, eso debería desaparecer, no debería permanecer la misma cantidad de retículo, la misma cantidad de rayas. ¿Por qué? Porque aquí están ya mucho más ramificados esos vasos, son mucho más pequeñitos y lo que tenemos es una mayor presencia de aire, por lo cual lo deberíamos ver más radiolúcido, es decir, más negro. Pero vean que este no es el caso. En este caso de patrón reticular estamos viendo cómo inclusive en las zonas más periféricas seguimos viendo rayas, seguimos viendo retículo. Entonces eso no es normal, ese es el patrón reticular. Entonces, ¿en qué situaciones puede presentarse ese patrón reticular? En patologías como la asbestosis, como la neumonía atípica o como el edema pulmonar. En esta imagen donde estamos observando a la asbestosis, efectivamente vemos el patrón reticular, pero además vemos un hallazgo clásico de la asbestosis que son las placas pleurales. Entonces, como vemos, aquí hay una estructura que no respeta una anatomía pulmonar, sino que responde más hacia una lesión que está ubicada en la pleura. ¿Y esto por qué se produce? Porque parte de la respuesta que se produce a la inhalación de asbesto es la formación de colecciones de colágeno hialinizado en estas estructuras pleurales, formando estas placas que son prácticamente patognomónicas de la enfermedad y suelen aparecer hasta 20 años más tarde después de la exposición. Ahora, en la imagen de la derecha estamos viendo una neumonía atípica. Entonces, es importante resaltar que los aspectos típicos en una neumonía es que el patrón se presente de forma alveolar localizada, así como lo vimos en las diapositivas pasadas. Pero en algunas neumonías atípicas podemos cursar con patrón reticular, tal y como lo estamos observando. Démonos cuenta que si bien aquí la trama vascular es muy prominente, en las periferias también estamos evidenciando todavía mucho retículo, lo cual no es normal y en este caso responde a una neumonía atípica. Estas diferencias entre neumonía típica y atípica no están dadas predominantemente por los hallazgos radiológicos. De hecho, responden un poco más a la semiología clínica de estas neumonías. Cuando nosotros hablamos de neumonías típicas, hablamos de esas que en sus síntomas pulmonares, como su nombre lo dice, son muy típicos. Entonces es un cuadro hiperagudo, con tos expectorante, purulenta, con disnea, con fiebre, con taquicardia, con taquipnea, pero cuando nosotros estamos hablando de una neumonía atípica hablamos de un inicio más insidioso, con un compromiso leve, no hay fiebre sino más bien febrícula, mialgias, artralgias, y son otros organismos los que la suelen causar diferentes a los de la típica. Entonces, por ejemplo, está el Mycoplasma pneumoniae, está la Legionella, y son estos microorganismos los que nos dan estos hallazgos diferentes en las radiografías de tórax. Por último, tenemos al edema pulmonar, porque en el edema pulmonar podemos evidenciar un hallazgo muy clásico que son las líneas B de Kerley. Esas líneas representan la acumulación de líquido en los septos interlobulares más periféricos y son un hallazgo característico del edema pulmonar. Vamos ahora entonces con el patrón nodular. Entonces, como son nódulos, son lesiones que son más o menos esféricas y que además al ser parte del patrón intersticial, pues evidentemente tienen que encontrarse en el intersticio. Entonces, ¿qué nos puede generar estos nódulos en el intersticio? Por ejemplo, enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, la diseminación hematógena de tumores malignos
infecciones fúngicas como la histoplasmosis, como la coccidiomicosis, como la blastomicosis o neumoconiosis como la silicosis y la antracosis, que son enfermedades crónicas por exposición al sílice y al carbón. Entonces aquí podemos ver 3 imágenes de estas posibles causas. Démonos cuenta que en el caso de la tuberculosis, especialmente de la tuberculosis miliar, el patrón suele ser micronodular. Los nódulos son supremamente pequeños, casi que parecen puntos, y parecen muchísimos puntos acumulados a lo largo de todo el hemitórax. ¿Por qué se produce este hallazgo? Recordemos que cuando hablamos de tuberculosis miliar, estamos hablando de una diseminación hematógena del bacilo tuberculoso a lo largo de todo el cuerpo. Es decir, el bacilo salió de la luz alveolar, alcanzó un vaso sanguíneo y se está dispersando por todo el cuerpo y se está depositando en muchos lugares, generando pequeños granulomas chiquiticos que dan este aspecto de patrón micronodular. Ahora veamos el caso de la metástasis pulmonar. Cuando hay una diseminación hematógena de las células tumorales, nos puede llegar a formar este signo clásico denominado en signo en suelta globos. Ese signo en suelta globos responde a la metástasis pulmonar. Y por último, habíamos dicho que enfermedades como la silicosis o la antracosis podrían cursar también con estos nódulos. Entonces, si bien en esta imagen no es tan evidente, podemos encontrar algunas pequeñas estructuras con un aspecto redondeado que corresponden a esto, a esos nódulos de este tipo de neumoconiosis por exposición al sílice. Y para terminar el patrón intersticial, vamos con su última subdivisión, el patrón retículo nodular. Entonces el patrón retículo nodular, como su nombre nos lo indica, corresponde a una presencia tanto de patrón reticular como de patrón nodular. ¿Qué patologías pueden cursar con este tipo de patrón? Por ejemplo, la sarcoidosis o la neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, en la sarcoidosis vamos a evidenciar unos nódulos de predominio en campos superiores, adenopatías intratorácicas iliares bilaterales y mediastínicas. Como yo sé que esto así hablado es un poco más difícil, miremos una imagen. Entonces veamos aquí cómo en esa sarcoidosis estamos evidenciando esos grandes nódulos paratraqueales, parailiares y que son muy característicos de la sarcoidosis. Esta imagen realmente nos muestra de forma muy clara este hallazgo. ¿Y qué es la sarcoidosis? Recordemos que esa sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa de carácter autoinmune que suele afectar principalmente a mujeres jóvenes dentro de los 20 a 40 años, con una predominancia principalmente en aquellos que tienen una ascendencia africana, pero que adicionalmente no se sabe cuál es su causa. Se forman granulomas a lo largo de todo el cuerpo. Y tiene este tipo de hallazgos típicos de la formación de nódulos alrededor de la tráquea y alrededor de los ilios, que además de presentar esos nódulos puede llegar a mostrarnos un patrón reticular. Entonces no necesariamente debe ser el patrón retículo nodular, pueden estar sencillamente estas linfadenopatías y también nos sugiere sarcoidosis. Por otro lado está también la neumonitis por hipersensibilidad, que como sabemos también se le conoce como alveolitis alérgica extrínseca. Entonces esa alveolitis alérgica extrínseca corresponde a la respuesta alérgica que montan los alveolos ante la exposición a un agente irritante, pero que respeta las vías aéreas principales, es decir, se afectan los alveolos, pero no los bronquios. Entonces, en esta neumonitis por hipersensibilidad, principalmente lo que podemos llegar a observar es retículo, tal y como lo vemos aquí en la radiografía, retículo, 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 retículo. Y los nódulos a veces pueden llegar a no ser tan evidentes, más bien pueden verse como pequeños puntos. Entonces, aquí podemos ver punto, 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 pero es claro que no necesariamente debe presentarse con patrón retículo nodular, puede haber solo retículo. Entonces hasta el momento ya hemos visto las atelectasias, los patrones alveolares, los patrones intersticiales y solo nos queda por hablar los nódulos y las masas. Entonces los nódulos pulmonares pueden estar de forma solitaria o pueden estar acumulados muchos nódulos en ambos hemitórax, que era lo que veíamos en el patrón nodular. Pero cuando hablamos de solo un nódulo pulmonar solitario, lo definimos como toda lesión redondeada u oval menor a 4 centímetros de diámetro que puede estar o cavitada o calcificada. Y esos nódulos pueden ser o benignos o malignos, siendo maligno el cáncer. Entonces, esos nódulos benignos los podemos identificar porque son calcificados,
porque son centrales, porque son bien delimitados y porque son redondeados. Pero cuando lo que nosotros tenemos es un nódulo que se prolonga hacia la pleura, que además tiene presencia de broncograma aéreo al interior del nódulo y que además yo le tomo una radiografía hoy y en 30 días vuelvo y le tomo otra y veo que creció el doble, es muy sugestivo que ese nódulo sea de un origen cancerígeno. Y por otro lado tenemos las masas. Entonces las masas pulmonares van a ser todo nódulo que sea superior a 4 centímetros de diámetro. Este va a ser entonces el punto de corte. Si está por encima de 4 centímetros es una masa, si está por debajo es un nódulo. Y las masas pulmonares en el 80% de los casos responden al carcinoma broncogénico. ¿Qué otras causas nos pueden generar alguna masa? Los quistes hidratídicos o la presencia de una infección que nos genere un absceso pulmonar también podrían mostrarnos una masa. Y de esta forma terminamos la categoría más abundante de Everything Else, que es el aumento de la densidad pulmonar. Veamos ahora qué nos puede generar la disminución de la densidad pulmonar. Entonces habíamos dicho que pueden ser o cavitaciones o fenómenos que nos generen una hiperclaridad pulmonar. Entonces las cavitaciones son espacios que contienen gas rodeado por una pared de al menos más de 1 milímetro de espesor. Pero esa pared puede ser o una pared fina o una pared gruesa. Entonces las paredes finas hacen referencia principalmente a las bulas enfisematosas, mientras que la pared gruesa hace referencia a las neoplasias, cavitaciones tuberculosas o abscesos. Entonces veamos cómo se ve eso. Aquí tenemos una imagen donde hay una cavitación de pared gruesa. Entonces vemos la cavitación con su pared, es una pared que es perceptible, podemos verle un grosor, es gruesa, y que en este caso es un absceso. Este es un absceso en el cual se ve un nivel hidroaéreo importante, donde hay aire y donde hay pus. Eso es una cavitación de pared gruesa, pero una cavitación de pared fina, que decíamos que eran principalmente las bulas enfisematosas, van a ser esta que vemos aquí, donde si bien vemos esta disminución de la densidad pulmonar, vemos una menor cantidad de trama vascular, su pared no es tan clara, no es tan gruesa, no es tan evidente. Esto es una bula enfisematosa. Entonces, eso respecto a las cavitaciones. Ahora miremos la hiperclaridad pulmonar. ¿Qué puede hacer que de forma difusa mi pulmón se vea más radiolúcido? Primero, la hiperinsuflación pulmonar en EPOC, las bronquiectasias y el tromboembolismo pulmonar con uno de sus signos clásicos, que es el signo de Westermarck. Ya lo vamos a ver. Entonces, como veíamos previamente, los hallazgos de hiperinsuflación pulmonar era que pudiéramos contar más de 10 arcos costales posteriores, que evidenciáramos un aplanamiento de los hemidiafragmas y que además veamos que ambos hemitórax se ven mucho más radiolúcidos de lo que se vería una radiografía normal. ¿Por qué? Porque sencillamente hay atrapamiento aéreo, hay mayor cantidad de aire y recordemos que la densidad del aire nos da una radiolucidez, es decir, un color negro. ¿Qué otra causa habíamos dicho que nos puede generar hiperclaridad pulmonar? Las bronquiectasias, porque resulta que esas bronquiectasias se caracterizan por una dilatación anormal e irreversible de los bronquios. Como sabemos, lo que hay dentro de los bronquios es aire. Entonces, si nosotros tenemos un bronquio que está muy dilatado y vemos el aire dentro de él, podemos evidenciarlo en esa radiografía. Entonces, aquí eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo gran cantidad de bronquios que están muy dilatados que hacen referencia a esas bronquioectasias. Y el último signo que vamos a hablar de hiperclaridad pulmonar es el signo de Westermarck. Entonces, ese signo de Westermarck, como podemos ver aquí en este pulmón, evidenciamos una mayor radiolucidez. Entonces, esa radiolucidez que estamos viendo en el contexto de un tromboembolismo pulmonar es un hallazgo que se produce distal a un vaso grande que se tapó, que está ocluido por el embolismo pulmonar, por el trombo. Entonces, como ese vaso está tapado, no está pudiendo pasar la sangre. Y como lo que nosotros vemos aquí normalmente, blanquito, radiopaco, es esa trama vascular, pero como esa trama vascular no está pudiendo ser evidente porque no le está pasando la sangre, porque el vaso se tapó, lo que nosotros vamos a ver es esta radiolucidez, que se le conoce como el signo de Westermarck. Y es uno de los hallazgos característicos en el tromboembolismo pulmonar, junto a otros que ya hablaremos cuando estemos hablando en nuestros videos de tromboembolismo pulmonar, que pueden ser la joroba de Hampton, el crecimiento iliar, entre otros.
Entonces ya terminamos el paso más largo, abundante y complejo de la interpretación de la radiografía de tórax, que era este segundo paso. Ahora pasemos al tercer paso, que es evaluar los ángulos costofrénicos. Recordemos que esos ángulos costofrénicos son espacios potenciales que se encuentran en la cavidad pleural y que se encuentran en las puntas más posteriores de esa cavidad. Cuando nosotros evaluemos estos ángulos costofrénicos, lo que estamos buscando realmente es la presencia de un derrame pleural. Como su nombre le indica, el derrame hace referencia a la acumulación de líquido en los recesos costodiafragmáticos, pero para que lo podamos ver en esos recesos, la persona tiene que estar en bipedestación. El derrame pleural puede generar cosas como una aparente elevación del diafragma, y a pesar de que puede ser evidente en la radiografía posterior-anterior, quizás sea más fácilmente detectado en la radiografía lateral. Inclusive a veces puede no verse en la radiografía PA, pero en la lateral sí. Y muestra un signo muy clásico que es el signo del menisco. Entonces, como observamos en esta imagen muy ilustrativa hecha por el Dr. Eric Strong, podemos ver cómo puede existir la presencia de derrame pleural y que no lo evidenciemos en la radiografía PA, porque como vemos, la radiografía PA solo ve una porción del ángulo costofrénico, mientras que la lateral nos permite ver la totalidad de ese ángulo costofrénico, y aquí encontramos ese derrame. Y así es como podemos ver en una radiografía PA un derrame pleural con el signo del menisco. Entonces todo este líquido que está acumulado delimita a ese pulmón y nos da esta forma de signo del menisco. Hay muchos hallazgos más que se pueden encontrar en la radiografía a los cuales nos dedicaremos un poco más cuando estemos estudiando puntualmente el derrame pleural. Y por último vamos con el cuarto paso, que es delimitar los bordes pulmonares. Entonces, en condiciones de normalidad, nosotros no deberíamos ser capaces de identificar la silueta pulmonar, o puede llegar a ser muy difícil. Pero en condiciones patológicas como el neumotórax, esta silueta pulmonar sí se puede apreciar. Entonces recordemos que el neumotórax consiste en la presencia de aire dentro de la cavidad pleural que provoca una disminución del volumen pulmonar. Es decir, el aumento de la presión dentro de la cavidad pleural a expensas de la entrada de aire va a oponerse a la expansión pulmonar, va a hacer que el pulmón tienda a colapsar. Entonces, cuando el pulmón colapsa, nosotros podemos reconocer la silueta de ese pulmón colapsado. Y lo más característico y patognomónico de ese neumotórax es que no se observe la trama vascular. Entonces, como en esta imagen se aprecia muy claramente, nosotros vemos la silueta pulmonar colapsada y adicionalmente vemos toda esta presencia de aire donde no se evidencia trama vascular, porque esta es la cavidad pleural que está llena de aire. Y así es como se ve un neumotórax. De esta forma terminamos nuestra serie de videos orientada hacia la interpretación básica de la radiografía de tórax. Hay muchas cosas más, hay muchas patologías, hay muchos signos y una infinidad de hallazgos de los cuales no hablamos, pero que con seguridad iremos aprendiendo a medida que vayamos estudiando cada patología puntualmente. No obstante, este curso nos permite sentar unas bases fundamentales para poder aproximarnos sin miedo a una radiografía de tórax. Muchas gracias por los que estuvieron hasta el final. Nos vemos en próximos videos.